Hablemos de las personas de la tercera edad, una población tan vulnerable. ¿Sabía usted que los porcentajes de abandono, por lo menos en las calles de la ciudad de La Paz, han aumentado? Hoy vamos a conversar con Ricardo Belzú, quien es gerontólogo. ¿Por qué? Porque queremos ahondar un poco más en detalles cómo estas personas, este sector de la población tan vulnerable se está cuidando del coronavirus. Bienvenido, muy buenos días. Vania, como siempre, y agradecidos por la invitación, es de mucho tiempo en el estudio. Una mañana de muchas emociones he estado viendo el tema de este pequeñito, el ángel, que gracias a Dios tiene a los padres, tiene a la familia, y eso me imagino que debería ser como una responsabilidad de todos los hijos, que cuando los papás ya sean mayores, nosotros vamos a ser mayores, también recibamos de los hijos ese cuidado y esa atención y esa protección. Lo que no ocurre en esta época, y mucho más en el tema de la pandemia, es el tema del abandono a los abuelos, a los papás. Se quedan con sus casas y los botan a la calle. Eso pasa. Sí, el tema del maltrato es un tipo de... O sea, el abandono es un tipo de maltrato, una discriminación hacia los abuelos. El abandono, a veces el abandono incluso físico, o a veces el abandono incluso indiferente, es decir, estamos en la casa, pues el abuelo es el que menos opina, el que menos tiene preferencias por las comidas, el que no habla, el que no participa. Es tan dura la realidad con los adultos mayores, y en esta pandemia ha sido muy fuerte. El que aburre, el que cansa, con sus molestias, con sus malestares, que está enfermo, que otra vez hay que llevarlo al médico. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de esa manera? Esta pandemia ha ahondado muchas otras pandemias, hemos descubierto muchas pandemias, el tema de la indiferencia, la pandemia de la indiferencia, el tema de la soledad, otra pandemia, el tema del abandono, el tema de la soledad, ¿no? Fatal, es increíble, incluso a nivel político, no existe, digamos, propuestas que puedan hacer con esta población que está aumentando. Ya tenemos 1 millón y más de adultos mayores de 60 años, y eso va a seguir aumentando. Los vemos en las calles, no tienen que comer, sin un techo. ¿Cómo se cuidan del coronavirus cuando es una de las poblaciones más delicada, más vulnerable, que si se enferman pueden llegar a fallecer? ¿De verdad? Y lo que me preguntó usted es ¿por qué existe tanta situación? Yo he visto que todavía estamos con este tema de la desigualdad, o sea, hay todavía una desigualdad tremenda entre los ricos y los pobres. Las poblaciones vulnerables lo sienten más, los niños con discapacidad y los abuelos también con discapacidad. Están indefensos, hay una indiferencia total de la sociedad en su conjunto. Estos abuelos están expuestos a todo. Es cierto que cuando en los hospitales, como ha pasado en otras partes del mundo, toman más en cuenta o tratan de salvar la vida a gente joven y dejan morir a los ancianitos. ¿Es verdad? Realmente a veces cuesta decirlo, pero sí. Y lo que dice Papa Francisco, la teoría del descarte, es una cuestión bien dura. No vemos a la persona como una cuestión nuestra, no tenemos una cultura de solidaridad. No vemos sino quién va a ser útil en un momento y quién no va a ser inútil en un momento. Y es una dura realidad que no solamente en Europa se ha visto la decisión de quién vive y quién no. Y quién puede tener una atención para salvarlo y quién no puede no tener la atención para no estar. Quiero pensar que en nuestro país no esté pasando lo mismo, de verdad. De verdad, la pandemia nos ha hecho ver esta cruda realidad de que nosotros nos hemos vuelto mucho más duros, mucho más rígidos. La Navidad se acerca y este niño nos ha puesto en panel que el amor y la solidaridad, el cariño, es lo que más nosotros vamos a recordar. No vamos a llevar otras cosas, ¿no? Usted en Generador está leyendo lo que dice. Hay vacunas que no llegarán a la tercera edad. Usted dirá, pero ¿por qué? Es la población más vulnerable. La vacuna rusa, por ejemplo, no es apta para mayores de 68 años, de los 60 años.
complicada la situación, porque ¿cómo se van a cuidar entonces nuestros abuelitos, nuestras abuelitas? De verdad que hemos generado y ha generado toda esta situación, este descontento en la falta de políticas en salud, políticas sociales para los mayores, ha generado depresión, estrés, ansiedad, angustia, miedo. Estamos en una cuestión increíble de saturación en el tema de salud mental. Nosotros estamos, hasta a mí me pasó, a veces ya pierdo la noción del tiempo, no sé qué día es hoy, qué día es mañana, qué día es el cumpleaños de alguien. Entonces estamos tan angustiados, y mucho más los abuelos. Hemos generado bastante miedo en los abuelos, ¿no? Se ha cambiado también los roles, Vania. Exacto. O sea, nosotros antes teníamos la cuestión del trabajo, muchas otras obligaciones. Ahora estamos en la casa. A veces el tema de la convivencia ya no es como antes. Ya no. No soportamos a los abuelos. Exacto. No soportamos a los niños. No tenemos paciencia. Sí. Ricardo Belzú, es importante haber hablado de este tema realmente para concientizar un poco a la gente. Le agradezco mucho. Un mensajito, un abrazo de energía para esa gente que sigue sintiendo miedo, esa gente que sigue arriesgando su físico para ir a trabajar. Y muchas gracias. Un país que venera a los abuelos es un país con historia, pero esa historia, a los abuelos les digo, esa historia tiene que ser viva. Muchas gracias, Así es. Vania. Gracias, Ricardo. A ver, un mensaje también para usted que está en casa. A esa mujer cansada, a ese hombre cansado que usted no soporta, no tolera, que reniega con él. Algún momento de su vida, él lo cuidó, ella lo cuidó. En los momentos que usted estaba enfermo, que incluso hasta cambiándole los pañales, siempre lo apoyó. Entonces, reflexionemos un poquito. Pensemos en eso, por favor. Ellos han dado su vida por nosotros. Y ahora nos toca cuidarlos, amarlos, respetarlos y tener mucha paciencia. Ese mensaje para toda la población. Tenemos más en Santa Cruz.